amigos, ¿cómo están? Yo soy Vero Arroyo y él es mi buen amigo Carlos Barrios. y él es mi amigo Rolando Rolas para los cuartos, ya saben. Excelente, y estamos aquí en Intramuros. Comenzamos. Amigos, estoy súper feliz el día de hoy porque nuevamente nos acompaña Rolando. ¿Cómo estás? Igual de contento que la vez anterior. Y él igual, con la misma playera que la vez anterior. No es la misma playera. Sí te bañaste, ¿no? Por lo menos. Lo que pasa es que compré 4 iguales. Ya sé, es que es lo de hoy, obviamente. Es que les falta a ustedes el uniforme de Intramuros. Bueno. Sí, oye, sí, hay que hacer nuestro uniforme, ¿no? Excelente. No estamos grabando el mismo día ni en el mismo momento, no, jamás. Este es un sueño. Ajá, exacto. Intercambiado estos, aunque sea. Oye, sí. Producción. Oye, no, ya eso está criminal. Oye, pues, qué feliz me siento el día de hoy de que nuevamente nos acompañes en este otro episodio. Vamos a hablar de un sujeto súper interesante. ¿Qué les parece si comenzamos? Adelante. Perfecto. Él es Manuel. Yo pensé que era Yo pensé que era Rolas. Él es Manuel. Él. No ustedes. Ni él. El delito que cometió este individuo es homicidio en razón de parentesco y cohecho. Le dieron una sentencia de 26 años, 10 meses. La edad que tenía al cometer el delito era 31 años. La edad actual son 41 años y lleva en prisión 10 años y medio más o menos. O sea, un buen rato. Este individuo, Manuel, ya había planeado matar a su propio hijo de 5 años. Él, durante un día en particular, le puso veneno para ratas en maíz para comer. Recuerdo, no sé si te acuerdas en esa plática que tuvimos con este individuo, bueno, también con su esposa principalmente, porque pues él evidentemente niega hasta hoy el delito. En ese día, cuando él había puesto veneno, él estaba muy enfurecido con el pequeño. Recordamos dentro de la plática que el niño pues empezaba a llorar con todos estos golpes que le propinaba su propio... ¿Se dice propinaba? Sí. Que le provocaba de su propio padre. En una de esas que tanto están peleando el papá, o sea, imagínate el papá con un niño de 5 años, ¿cómo puedes tener esa capacidad para poder defenderte, no? A los 5 años. Bueno, recuerdo que nos platicaba también la esposa, y dentro del expediente también veíamos que él se sentaba en cubetas, o sea, eran personas de bajos recursos económicos, sentaban en cubetas, una vez se la quitó, se la aventó y pues el niño salió corriendo, ¿no? Entonces, en ese mismo día, cuando él había consumido el veneno para ratas dentro del maíz para comer y el niño había escapado, pues con este miedo de que ya le había aventado una cubeta y pues con todo este pánico que traía el niño, el señor Manuel fue a buscarlo al monte porque no aparecía el niño, no regresaba a la casa. Fue a buscarlo para ver si es que ya se había muerto, si ya está dónde estaba, o sea, ya estaba preocupado para ver si ya estaba muerto, ¿no? Principalmente. Y lo encontró moribundo por ahí. Para esto era una noche, si no me recuerdo, era una noche lluviosa. Él cogió sus botas. Lo que nos cuenta la esposa es que la esposa le dijo: oye, ¿a dónde vas? Y el otro: cállate, estúpida, no hables. Y ya, ¿no? Cogió sus botitas, se las puso, cogió una pala, su abriguito o lo que fuera, y pues ya se fue a buscarlo, ¿no? Encontró al pequeño medio moribundo. Le dio primero un golpe en la espalda, lo tiró, estaba el cuerpo, el pecho contra el piso, y le dio de palazos propiamente en la nuca, en la espalda. Luego lo volteó y le dio de palazos en el estómago hasta matarlo. Luego lo enterró con poca profundidad, pues total, pues es un pequeño de 5 años, ¿no? Lo enterró con poca profundidad por ahí, por el cerro donde estaba, y ya, y se regresó con su esposa. Evidentemente la esposa le volvió a preguntar: ¿dónde estabas, viejo? Y el otro: cállate, estúpida. Psh, literal, ¿no? O sea, no estoy inventando estos temas, ¿no? Al otro día, él finge estar desconcertado por la ausencia de su pequeño, y él mismo le dice a la esposa: pues vente, vieja, vamos a ver dónde está, ¿no? Vamos con la policía para ver qué está pasando con nuestro pequeño, ¿no? Bueno, él finge no saber nada, van con las autoridades y pues
desconcertados, le piden a las autoridades que por favor los apoyen para ver dónde está el pequeño. Y pues ya, ¿no? Las autoridades, pues es un pueblo pequeño, están buscando por doquier, principalmente en los alrededores de la casa donde ellos habitaban, ¿no? Caen contradicciones y se vuelven el principal sospechoso y acaba confesando su delito, ¿no? Y en dónde estaba el cuerpo, que fue lo que finalmente lo delató. Exactamente, o sea, lo encuentran por ahí y dicen, no, pues sí, y como bien dices, ¿no? Caen en contradicciones, primero dice que sí, luego dice que no. A mí lo que me llama mucho la atención antes de entrar al análisis ya completo de este individuo es que niega por completo todo. Y él dice en sus palabras, yo lo maté porque yo no quería a mi hijo desde que nació. Desde que era bebé yo le pegaba. Mi señora me decía que no, pero me daba coraje verlo. Y también cuando lloraba. Y no sé por qué no lo quería yo. A lo mejor no era mi hijo. O pienso que fue porque se parecía a mí. O sea, chequen la paradoja. Y para mí es el punto neurálgico de toda esta dinámica. Él dice, no es mi hijo, no lo quiero, por eso lo quiero matar, porque no es mi hijo. Pero concluye diciendo, y él mismo, no sé si te acuerdas, pero él mismo dijo, y me acuerdo muy bien de esa entrevista, que era y creo que te la platicé alguna vez, era un cuarto muy pequeño, donde estábamos ahí 3, 4 o 5 personas entrevistando a varias personas, y pues el otro como que se sintió invadido por nuestras preguntas, incluso por nuestra presencia, súper agresivo el individuo, negando todo, ¿no? Y muy impulsivo. Pero él niega toda esa situación, pero él dice lo que comentaba anteriormente, ¿no? De que no era mi hijo, y al final yo le pregunto a quién se parecía y él dice, a mí. Pues, ¿qué te da a entender con eso? Independientemente de que obviamente si era su hijo, de la proyección del odio o de los sentimientos negativos que tú tienes hacia tu persona y cómo él estaba proyectando todas las características emotivas negativas que él tenía hacia un pobre indefenso. O sea, ahí te das cuenta claramente las figuras del activo y del pasivo, y que evidentemente aquí el activo, bueno, independientemente de que era mucho más grande, era su padre, la figura de autoridad de este pequeño, era mucho más alto, mucho más grande, mucho más gordo, mucho más todo. Y el otro individuo era un pequeño niño, víctima, inocente, indefenso de 5 años, que podía hacer nada. O sea, aunque tuviera aquí un cuchillito, el papá llegaba y le pegaba y se le caía. O sea, no había manera en la que él pudiera defenderse, nula. O sea, nula manera en la que él pudiera defenderse. Para mí es una proyección de odio hacia sí mismo, traducida y proyectada, valga la expresión, en una figura completamente inocente, que no tiene la culpa de nada, que no tiene nada que ver con este tema, y es tanto el odio que se tiene hacia sí mismo que mejor lo mato. O sea, el odio a mí mismo, pero pues bueno, tú te pareces a mí, te mato mejor a ti. Para tal vez, psicológicamente, se puede traducir en te evito el dolor que puedas vivir después, ¿no? Porque finalmente igual pues tuvo una vida bastante desagradable, ¿no? Sí, entre otras características y circunstancias, a lo mejor se repiten un poco los conceptos desarrollados en el capítulo anterior, pero vemos que es recurrente este tipo de historias de vida para el tipo de personas que tenemos en las prisiones, ¿no? Uh-huh. Siempre son con desventajas socioculturales económicas, ¿no? Entonces es incluso hasta una consecuencia lógica, una obligación conceptual repetir la historia de vida y también los conceptos con los que analizamos a este tipo de individuos, ¿no? Comete un delito sumamente agresivo y ahí los conceptos que vas rescatando en la entrevista para analizar el discurso y analizar la conducta delictiva e incluso cómo se va comportando en internamiento, uh-huh, pues nos van dando claves, ¿no? Claves teóricas, sociológicas de cómo llega esta persona a internamiento, cómo es que se produce socialmente el delito y entonces cómo va a ser el seguimiento lógico en el internamiento de esta persona, ¿no? Entre las cosas que se tienen que analizar, por lo menos desde el ámbito sociológico, pues siempre va a ser la estructura social. Exacto. Este tipo de individuos con esta historia de vida cometiendo este tipo de delitos son recurrentes, uh-huh,
porque repito, insisto una y otra vez que es lo sociológico, son una consecuencia lógica de cómo está conformada la estructura social. Exacto. Y económica, ¿no? de este país y de sus condiciones miserables de existencia, ¿no? Y aparte aquí yo creo que viene como un tipo de esquite, ¿no? De que me está yendo mal en la vida y o no quiero que te vaya a ti también mal y te vas por esa línea, por decirlo de alguna manera, te evita el sufrimiento, o bien, si yo estoy sufriendo, ¿tú por qué no vas a estar sufriendo también? ¿No? Una vez en los capítulos que han presentado previamente, hablaban de los celos patológicos, ¿no? A lo mejor pasa un tanto desapercibido, pero esto que manifiesta en la entrevista que anotaste, pues muy correctamente, ya me regresa a mi mente, ¿no? El proceso de la entrevista y estas notas que tienes lo reviven muy bien. Que opine que tal vez ni era mi hijo, ¿no? ¿Qué está manifestando en su discurso y en cómo construye en su mente la realidad social, la realidad externa respecto a su pareja, respecto al machismo, estos temas recurrentes que siempre nos van a remitir a la historia de vida de la persona en internamiento, que están condicionando su actuar delictivo? No era mi hijo. Es una opinión pues machista, construida socialmente en esos mismos términos y que están produciendo una conducta bien agresiva y bien disfuncional que a primera instancia parece una reacción, una mera coincidencia de la vida. No, desde el ámbito sociológico se está construyendo históricamente este pensamiento una y otra vez dentro de la estructura machista de esta nación, y que efectivamente esa estructura es capaz de producir este tipo de conductas tan violentas, ¿no? Sí. No es mi hijo. ¿Qué elementos tengo para demostrarlo? Ninguno. Nada más mi desequilibrio individual, interno. Exacto. Y que me está latiendo algo ahí bastante perverso en mi interior y que se convierte en una conducta delictiva. Que lo que me hace pensar, digo, no sé si tenga tanto que ver a manera de como analogía, como cuando los hijos, mujer o hombre, llegan a matar a sus propios padres, ¿no? Que es un odio, o sea, es un odio que le tienen a los padres por X o Y circunstancia, en donde los hijos matan a los padres. Se me hace como una analogía, en este caso. ¿Por qué? ¿Por qué era la analogía? Porque el hijo, o sea, aparte del odio que le tiene por X o Y situaciones que tal vez para el hijo fue una mala madre, no la cuidó, permitió relaciones sexuales, incluso la daba a la hija o al hijo para que tuvieran relaciones sexuales con ella. Entonces, finalmente es, güey, yo soy producto de esta señora o de este señor, quiero matarte porque te odio, porque soy de ti, o sea, nací de ti, ¿no? Entonces, analógicamente, este individuo, o sea, Manuel, vea al hijo al revés, ¿no? O sea, a manera de la analogía es, te veo como parte de mí y finalmente, como les comentaba al inicio, es un odio que yo tengo y que lo proyecto en ti. Porque efectivamente, ¿no? Lo que comentas es que no es mi hijo, pero güey, tú estás diciendo que se parece a ti. O sea, la analogía que planteas la veo más o menos así, ¿no? Imaginemos que el niño, la víctima del homicidio, sobrevive, ¿no? Por alguna circunstancia fortuita. Vivió maltrato, humillación, obviamente vejaciones físicas que se quedan en marcas en su piel, en su rostro y en su corazón. Imaginemos que sobrevive y llega un momento en que él exacto, es mayor de edad, alcohólico, campesino, analfabeto, estas cuestiones que se repiten una y otra vez por las cuestiones estructurales que hemos estado platicando, y que ahora ese niño maltratado que sobrevivió, imaginemos, tratemos de visualizar todo el rencor, frustración, desprecio, violencia exacerbada en su interior, que está guardada ahí en su corazón y en su mente. Y además es alcohólico, violento y tiene un machete, ¿no? Porque a eso se dedica, es parte de su instrumental de trabajo. Y en un momento de ofuscación con el padre recuerda, ay, joder, chingada, tú. ¿Te acuerdas cuando hiciste esto? ¿No?
y están todos los elementos adecuados para producir un delito, ¿no? Exacto. Es decir, esta víctima sobreviviente en algún momento se convierte en victimario también, y siguen siendo condiciones miserables de existencia producidas en la estructura social. Y ahí, sin duda, independientemente de qué tipo de factores criminógenos, endógenos o exógenos, pero finalmente la diferencia entre Manuel y el hijo, en este ejemplo de que hubiera sobrevivido, independientemente de que para Manuel fueron los factores más como sociales, culturales, económicos, estas desventajas que él tenía en su desarrollo de vida, yo podría determinar que el hijo, en dado caso de que hubiera sobrevivido, más bien sería, independientemente de estos factores que acabo de mencionar, también y prevalecerían mucho más los factores familiares, ¿no? O sea, ese dolor en el corazón que te deja que te hayan intentado matar, ¿no? Si hubiera sobrevivido el individuo. O sea, allá podríamos partir por estos dos rubros, ¿no? De los factores exógenos, que serían los de Manuel, a los externos, y en este caso serán los factores endógenos, que sean los internos, en el caso de que el niño hubiera sobrevivido, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos hacer esta diferencia entre los factores criminógenos, ¿no? Pero que finalmente derivan de factores similares, ¿no? Así como en el episodio anterior que hablábamos de Emilio, pasa la misma situación con este caso con Manuel, en donde él se desarrolla en una comunidad rural, marginada, otra vez, ¿no? Lengua totonaca, aprendió español, a diferencia de Emilio, que platicamos la vez pasada, que aprendió en el centro penitenciario. Él aprendió español a los 15 años, ¿no? Que insisto, o sea, lo que platicábamos la vez anterior, no porque tengas otra lengua quiere decir que tu cultura es menor, no, o sea, pero puede ser uno de los factores coadyuvantes dentro de todo este proceso de disfuncionalidad, ¿no? O un ejemplo, no tienen traductor cuando están en todo el proceso de ser encarcelados. Esto, ¿no? Que digo, en el término legal ya tendrán sus conceptos, pero ese es un ejemplo también de una desventaja, ¿no? Claro. O sea, estoy siendo procesado, sujeto a un juicio, y ni siquiera sé hablar el idioma, ¿no? Bueno, digo, en el caso de Manuel ya sabía español, pero en el caso de Emilio del capítulo anterior no sabía hablar español. Exactamente. Cuando lo detuvieron, ¿no? Obviamente no lo exime de ninguna responsabilidad, pero sí es un factor que se va adhiriendo a su desventaja. Exacto. No comprendo qué me están diciendo. Incluso el concepto delito puede ser sumamente difícil de comprender desde su cosmovisión. Es decir, de cómo comprenden la realidad que les rodea y cómo se produjo esa realidad. El concepto de delito, pues por Dios, ¿qué es eso? Y en otros ejemplos, el concepto violación. En el caso de Emilio. Que ni siquiera pueden entenderlo como una categoría, como un concepto. O es muy complejo de entender. O verlo que ni siquiera está mal. Es como una cuestión instintiva ya, ¿no? O sea, de que, pues, cualquier mujer que yo quiera la puedo tener, ¿no? Y está bien. Como animalitos. O si está en mi entorno inmediato, pues es de mi propiedad. Es parte de mi familia, es mi propiedad, ¿no? Exacto. Si yo quiero tener relaciones sexuales y mi esposa no quiere, ella tiene obligación de complacer. Exacto. O está la hija, ¿no? Como lo hemos platicado en múltiples ocasiones, ¿no? O las cabras, como con el chochero. O por ejemplo, las cabras. Un saludo, Chocho. Luego te tendremos acá, por supuesto. Y fíjense que algo sumamente importante, un poco a diferencia del que platicamos en el capítulo anterior, que era Emilio, los dos tienen una disfuncionalidad de su núcleo familiar primario importante. Pero siento que este sujeto, Manuel, tiene más disfuncionalidades y más características negativas que pudieran acentuar un poco esta agresividad, ¿no? Claro. Porque ya lo había planeado, ya lo había intentado. Exacto, antes. O sea, él ya entendía la dinámica. O sea, esta persona no es como no entiendo, no sabía, como el anterior que platicábamos, ¿no? De que yo no sé qué es eso, yo estaba borracho, que no lo exime de nada, ¿no? Sin duda. Pero pues este sujeto, lo acabas de mencionar, o sea, ya lo sabía, ya lo entendía y lo premeditó, compró o lo tenía ahí el veneno de las ratas, cogió la pala, le dio de palazos, luego lo volteó, lo ocultó, lo enterró y luego hizo toda esta farsa con qué pasó, ayuda a la autoridad a buscar el cuerpo. Y esta farsa ya muestra cierta perversión. Ándale, exacto. Conducta, ¿no? Aparte esta farsa, algunos podrían entenderlo como arrepentimiento, pero no es arrepentimiento. Finalmente es
lo que tú acabas de comentar es una farsa para que como que no vean que yo estoy involucrado en la comisión de este delito. Y Yo eso les revela ayudo. la ideación. Exacto, porque si me muestro como ajeno. Y eso es una calificativa, ¿no? No, por supuesto, si es un agravante, sí. Sí, lo entiendo bien, abogado, sí. Sí. Okay. El famélico. El famélico. Y bueno, características negativas que este individuo tuvo fue que dentro de su núcleo familiar primario, o sea, él, sus papás, sus hermanos y todo, fue completamente disfuncional. Él fue hijo único, la madre tiene otros 7 hijos de diferentes padres. O sea, si para un niño es difícil el tener un hermanastro y un padrastro o 2 hermanastros y el papá ya no sabes de quién es, ahora imagínense que existe un niño con la mamá, ¿no? Y que tiene 7 hermanos más y todos de diferente padre. O sea, ¿qué valores le está dando? La mamá tiene derecho de hacer lo que quiera, pero cuando ya tienes hijos, como que tienes que pensar un poquito más en lo que estás haciendo y qué valores le vas a dar también a ellos, ¿no? Entonces, ¿qué tantos valores le estás inculcando a tu hijo cuando tienes 8 hijos y todos de diferente padre? ¿No? Entonces, desde ahí empezamos un poquito mal, ¿no? O cuando menos habría que tener la suficiente capacidad intelectual, emocional para explicar a los hijos esas circunstancias, ¿no? Claro. Y eso pues requeriría conocimiento, estudio, acercamiento con otro tipo de personas y otro tipo de cultura para que esa conducta aparezca como algo normal. Exacto. Y no como algo inmoral en ese sistema de interacciones, ¿no? Y por supuesto eso es algo que esta persona pues no tiene, ¿no? Claro. ¿Cómo le voy a explicar con las herramientas que tengo que tuve varias parejas sexuales y varios hijos? No, porque aparte... O sea, eso no es inmoral por sí mismo. Sí. Sino que no se tienen las herramientas para explicar de manera racional una conducta de esta especie, que no tiene nada de inmoral por sí misma. Para empezar la apertura, ¿no? De poder hablar con tu hijo de este tipo de... Claro. Ya lo mínimo, ¿no? Sí, para empezar, porque hay la cultura en la que vivimos y más en este tipo de cuestiones es de yo tengo la razón porque soy tu padre, no tengo por qué darte ningún tipo de explicaciones. O sea, para empezar. Y aparte también un tema importante es que tal vez la mamá de él, o sea, en ese sentido del machismo, pues no es que la mamá haya decidido tener una pareja y otra y no, o sea, tal vez la relación con las demás parejas tal vez fue una elección, ¿no? Pero el haber tenido hijos no sabes si realmente lo estuvo a través de la violación o lo estuvo porque el hombre lo quiso. O sea, en este tipo de culturas en donde se desarrollan en zonas tan rurales y tan marginadas, pues no hay esta cultura de educación sexual, de obviamente muchísimo machismo, entonces pues también influye muchísimo, ¿no? Y lo que acabas de comentar, pues no hay esa apertura para poder hablar de estos temas, ¿no? Pero también insisto en que son condiciones estructurales de las cuales los individuos en la escala económica más baja no son culpables solitarios de sus conductas e incluso de sus sentimientos, ¿no? Porque es muy fácil, por ejemplo, en un delito de esta especie, culpar nada más al individuo que lo comete. Claro. Pero esto sería aislarlo y poner al individuo como culpable solitario de su delito. Cuando en realidad es también no nada más, pero también una consecuencia de las reglas del juego económico y cultural y que te ponen hasta abajo, aplastado en una pirámide social, Simón, que ya la sabemos, y que entonces estás obligado a luchar en contra de todas esas condiciones miserables de existencia, y entonces por eso es injusta esta carrera en la que nos encontramos en este tipo de sistema, ¿no? Insisto, no se trata de hacer una apología del delincuente ni de la pobreza, pero eso no quiere decir que no existen esas condiciones miserables de existencia. Claro. Aparte, son patrones que se repiten, ¿no? Por ejemplo, él, del mismo modo, o sea, su padre era completamente alcohólico y se murió por alcohólico, ¿no? Entonces, él, no sé si te acuerdas, ¿no? Cuando le preguntábamos, oye, tú, primero, ¿a qué te dedicas? Igual, ¿no? Campesino, ¿no? Lo mismo que habíamos con el individuo anterior, ¿no? Con Emilio. Y pues él igual empezó a consumir alcohol desde los 14 años.
Él dice que es como social, el típico, pero no, realmente es consuetudinario este consumo de alcohol, ¿no? Y vemos que se repiten como estructuras negativas y disfuncionales, en el sentido igual del machismo, del alcoholismo. También porque comentó esta parte, no sé si te acuerdas cuando también vimos a su esposa. La esposa también estaba metida en la cárcel. Que no sé si ahorita ya salió o no, porque pues se supone que ya sí salió. Ok. Ella no debía haber estado. Exacto, afortunadamente no debía haber estado en la cárcel porque ella pues no tuvo nada que ver con esto. No sé si te acuerdas, pero cuando platicábamos con ella, a mí me llamó muchísimo la atención que era como un ente que reaccionaba ante una acción humana. Es decir, no se me hacía una persona que pensara por sí misma al momento de la reacción en cuanto a una acción. ¿Por qué? Al momento de que le preguntábamos, en primera no nos entendía. Estímulo respuesta, pues bien básico, ¿no? Exacto, súper básico. Cuando le preguntábamos cosas, siempre era ¿qué? Y ya no le volvías a preguntar y no se le entendía a su manera de hablar. Se entiende porque igual, ¿no? Era analfabeta, igual de lengua totonaca, y pues aprendió español a los 11 años, ¿no? Se entiende que no nos entienda y que se le dificulta un poquito la comunicación. En este sentido no hay ninguna situación, ¿no? Pero cuando, no sé si recuerdas, pero cuando le preguntamos... Se entiende que no la entendamos también. Claro, no, sin duda, ¿no? O sea, se entiende que no haya una... El lenguaje no es una responsabilidad suya, sino... Sí, o sea, también. Se entiende que la falta de comunicación de su parte y de nuestra parte era lógica, ¿no? Cuando le preguntábamos en relación para saber un poquito cómo era el desarrollo de la conducta de Manuel, y le preguntábamos en cuanto a la agresividad, pues ya preguntas como que muy directas, ¿no? Ella, a manera general... Ella decía que si pues el vato no le gustaba la sopa, una de dos, o se la aventaba en la cara porque estaba muy caliente, o porque estaba muy fría, o le faltaba sal, o no le gustó, o lo que sea, o se la aventaba en el piso y que le pegaba cada rato, pero ella lo respondía así como de, sí, o sea, como así de, ¿tienes sed? Sí. ¿Quieres ir al baño? Sí. ¿Cuando tienes sueño duermes? Sí. ¿Te pegaba? Sí. Bien básica. O sea, completamente básica, pero lo que más llamó mi atención es que cuando ella misma dice, cuando yo le preguntaba, oye, ¿extrañas a tu hijo? ¿Por qué lo digo? Porque digo, las mujeres que son mamás y los hombres que tienen hijos, pues evidentemente hay un amor incondicional con sus propios hijos, ¿no? Y si te llegara a faltar un hijo, se muere por algún accidente o lo que sea, pues no me imagino todo ese dolor que pudiera llegar a sentir este individuo y sobre todo a la mamá. Cuando yo le pregunté a la chica esta, oye, ¿qué sientes de que ya no está? Su respuesta fue del mismo modo, completamente básica, diciendo, pues triste. Y yo, ¿por qué? Pues es que ya no lo voy a volver a ver. O sea, como diciendo, se murió mi perro, ya no lo volveré a ver, ya no jugaré te aviento la piedra y me la regresas. O sea, sí, pero su sistema cultural está bien, ¿no? Pues, o sea, porque es el mismo nivel en el que se entienden las emociones. Incluso hasta puede ser una ventaja. Imagínate en esta cultura, aquí, ¿no? Los vecinos que tenemos acá. Un papá mata a su propio hijo y la señora, la mamá, aquí es una tragedia mayúscula, ¿no? Porque evidentemente está calificado con un nivel emocional mucho más alto. Pero para esta persona, para esta mujer, es un caso típico. Y que en su sistema de interacciones tampoco es motivo de gran desequilibrio y desgarro emocional, ¿no? Porque las culturas, el campo de fuerza que genera la cultura en la que existes y en la que sobrevives, pues te genera emociones y sentimientos al mismo grado, ¿no? Y el hecho de que para la mamá de este niño que mató su propio padre, pues no es un elemento de un desequilibrio emocional gigantesco, porque no son los elementos que están conformados para su propia cultura y entendimiento sobre la realidad, ¿no? Pero, o sea, lo que planteo es las diferencias culturales que pueden generar diferentes formas de ver la vida y de sentirla. Y probablemente era lo que pasaba con la mamá de Manuel, con sus 7 hermanos, ¿no? De que voy a tener otro bebé, otro, ese papá diferente. Sí. O sea, lo más normalizado que te puedas imaginar. Y si hoy está el papá de este niño, bien, y si no, pues ya no está. Exacto. A mí se me hace sumamente impresionante
¿qué es lo que podría llegar a tener en la mente Manuel cuando, o sea, no sé, cuando yo leí el expediente? No cuando le preguntabas, porque pues él sin duda pues negaba toda la situación, ¿no? Pero cuando lees el expediente, preguntas y te informas y ves, y en primera poner veneno de ratas a tu propio hijo. Después que es como una simulación o una proyección de ti mismo, ¿no? Pero lo estás viendo. Después platicaremos de algunos individuos que mataron a sus propios hijos y que realmente y ellos también intentaron matarse, ¿no? O sea, con veneno y todo, ¿no? Pero en este caso él no probó lo que se sentía morir envenenado. Tal vez ni siquiera lo sabía, ¿no? En ese punto voy. Pero cuando coges una pala y le pegas en la espalda, le pegas en las pompis, le pegas lo volteas, bueno, primero en la nuca, lo volteas, le pegas en la panza, le pegas tanto hasta que lo matas. O sea, ¿qué tanto puedes tener en tu interior, en tu mente, en tu psique, para poder desarrollar ese tipo de conductas tan, y ya no son básicas, ¿no? Tan agresivas, tan instintivas, tan ruines? O sea, ahí es donde me pongo a pensar, ¿qué tipo de tratamientos, de actividades intramuros, o sea, dentro de la cárcel, pueden llegar a tener para que este individuo disminuyan todos esos factores que lo hicieron proclive a cometer este delito, ¿no? Porque sin duda este sujeto no es un delito ocasional de que, ay, es que me cayó mal y lo maté a este vato, ¿no? Que sin duda lo haría, no lo dudó ni un solo momento, ¿no? Pero porque platicábamos que es completamente premeditado, que lo pensó, porque era directamente el hijo. O sea, independientemente lo que les comentaba ahorita, ¿no? Que se enoja con el amigo, están borrachos y lo machetea, ¿no? Pero como que fue al momento. Pero, ¿qué haces con este tipo de individuos? O sea, lo metes a la cárcel, 26 años, ¿y luego qué? O sea, el vato va a salir a los 52, 51 años, ¿y luego qué? Pues en ese sentido hasta cuestionaría la propia existencia de la prisión como la única respuesta social y jurídica que tenemos para la tratamiento, reacción social contra este tipo de conductas, ¿no? O sea, solamente la cárcel es la respuesta que tenemos contra el delito. Y no ha habido opción de imaginarse y de aplicar otro tipo de técnicas, de herramientas sociales, tal vez un poco más humanas para la resolución de este conflicto. Desde la teoría crítica que da paso a la criminología crítica, hay muchos textos y debates sobre esta imposibilidad de lo jurídico de resolver el conflicto social delictivo y que incluso lo acentúa. Y un ejemplo drástico y evidente es la cárcel. Esta sociedad, la carcelaria, es una sociedad anónima donde pasan un montón de cosas sospechosas, efectivamente anónimas, que dan la posibilidad de generar otra realidad social bien diferente a la que vivimos afuera, ¿no? Y esto es más o menos también lo que pasa con Manuel en su comunidad marginada, campesina, metida en el monte hasta allá, que al estar ausentes de las normas y criterios lingüísticos, jurídicos, conceptuales, de lo que es delito, violencia, violación, etcétera, le da la oportunidad de darle rienda suelta a las violencias que trae acumuladas en su interior, ¿no? Sí. Un ejemplo es Manuel. En ese sentido, la cárcel sería similar a la marginación social, en el sentido de que ese aislamiento y esa sociedad anónima te permite a ti como individuo con poder sobre un infante, sobre una mujer, ejercer la violencia porque tú puedes. Es decir, porque tienes el poder. Exacto. Y lo puedes ejercer en el momento en que tú quieras. Y en tanto no se reconfigure toda esa dinámica, pues vamos a ver una y otra vez Manuel, Emilio y todos los nombres que se van acumulando exactamente con la misma historia de vida y con las mismas acumulación de desventajas. Exacto. Y era como tú lo decías, ¿no? Yo creo que entender primero cuál fue o qué le ocasionaba a esta persona a su propio hijo, ¿no? Porque por el hecho de darle con la pala, o sea, es un odio tremendo, obviamente. Igual se me viene a la mente que, como tú bien lo dijiste, la cuestión del poder.
A lo mejor cuando te confronta una persona que está a tu mismo nivel físico, con poder agarrarte a golpes bien y que sea parejo, ahí sí me quito, ¿no? Lo vemos en las calles cuando los accidentes del tráfico. Ajá. Que se baja y lo ves enorme. No, güey, ya discúlpame. Exactamente. ¿Y qué tengo el poder sobre un niño? Aquí me desquito. Es el ejercicio de poder. Todo. Y lo mismo sucede con la violación. Claro. Lo mismo, ese ejercicio porque de poder. es indefenso, ¿no? Incluso la víctima. Posteriormente, cuando me vuelvan a invitar en alguno de los, Híjole, de los casos. No, gracias con eso. Okay, vamos. Me gustaría exponer un caso de una persona con economía alta, familia funcional. Ya hablaron sobre Pedro, ¿verdad? Sobre este asunto de lo del parque, ¿no? La sesión del parque. ¿Cuándo es el primer capítulo? Ese, muy Pero bueno, si quieren retomarlo, lo retomamos, ¿eh? Sí, porque se trata de una persona con economía alta, familia funcional, en vivienda adecuada, obviamente con economía, con cultura. Tenía maestría en idiomas, en administración. Ajá, y aparte en idiomas. Es decir, con todas las ventajas socioculturales y económicas de las que carecieron estos dos ejemplos que hemos tratado en estos dos capítulos, y que sin embargo cometió un delito igual, no, de hecho más salvaje que estos dos, ¿no? Sí, bueno, por ahí se va, y ¿no? Lo quisiera ejemplificar como el ejercicio del poder. Cuando una persona de economía alta, familia estable, ¿no? Racionalidad, intencionalidad del delito, comete un acto de esta especie, seguramente vamos a encontrar que se trata del ejercicio efectivo del poder. Exacto. Sobre otra persona, sobre individuos, sobre cosas, ¿no? Cosifican a las personas, son instrumentos de placer, de dominación, etcétera, y que están implementando su poder sobre los demás, ¿no? O como, no me acuerdo quién era el sujeto pero que era médico y aprovechándose de esta actividad o de esta labor que él ejercía, pues dopaba a sus... En primera, ¿te acuerdas? Mandaba a sus esposos vete por unas gasas, vete por X y situación, y el vato las dopaba y las violaba o las manoseaba, y ya regresaba el esposo y era están despertando, todo bien. Y pues él seguía negando, ¿no? Y era doctor, o sea, y lo único que le hicieron después, te quito tu licencia, pero en 2 añitos y ya, ¿no? Casi. Y un reincidente. Exacto, ya había entrado una vez. Pero para ataques al pudor, ¿no? Bueno, pero de índole sexual, ¿no? Sí, finalmente, es muy difícil encontrarse un reincidente en el ámbito sexual. Y bueno, lo podemos poner como ejemplo también el ejercicio del poder. Exactamente, ¿no? Que tú tienes, y aparte te aprovechas ventajosamente del nivel en el que tú te encuentras, que finalmente es el poder que tú tienes de controlar. Tú sabes, en este caso, en este ejemplo que estamos poniendo, tú sabes cuáles son los anestésicos correctos, mandas al esposo, tú te aprovechas del conocimiento que tú tienes y que ellos no tienen, para decir, no, si tengo que toparla para que no le duela, para que esto, para que el otro, y pum, aprovecho ese momento, pues sí, este poder que yo estoy teniendo para poder hacer lo que yo quiera, ¿no? Para tener una ventaja, en este caso, sexual, placentera, de índole lo que sea, ¿no? Económica o lo que sea. Otro ejemplo de cuestiones de poder, volviendo al Goyo Fan. Goyo Cárdenas. Goyo Cárdenas. Vamos a hablar de él. Él mataba prostitutas. Y era una persona, o sea, esto pasó en 1942. Tenía coche. O sea, para la época, poder tener un coche, un Ford específico. Sí. Estatus económico. Exactamente. ¿No? O sea, era dirigente del sindicato de Pemex. Estaba estudiando el UNAM, si no mal recuerdo. O sea, era una persona de igual... con un buen estatus. No. Y en el internamiento fue una persona ejemplar, ¿no? Exactamente. Pues tan es así que iba a pláticas del director del psiquiátrico sobre, pues enfermedades mentales y toda esa onda. O sea, vemos esa cuestión a lo mejor igual ventajosa por tus características, igual, ¿qué será? Culturales, tu IQ, tu inteligencia y todo lo que conoces, y te hace aprovecharte de las personas que a lo mejor no lo tienen. Y con eso vas enredando las cosas. Y también porque se desarrolló tu IQ, ¿no? O sea, porque tuviste todas esas ventajas. Estuvo a tu favor el sistema económico. Entonces tuviste acceso a una mejor escuela, a una mejor familia, a una mejor educación, a estabilidad emocional, incluso el desarrollo de artes y ciencias. Y entonces de repente
sientes que tú eres bueno de por sí, ¿no? O sea, que naciste para ser bueno, porque tu naturaleza te llevó a desarrollar tus dones. Pero, o sí puede ser, pero también fue un producto de tus condiciones favorables de existencia, no como el caso de Manuel y de Emilio, que son condiciones miserables de existencia. Exacto. ¿No? Es ahí donde aplico la herramienta sociológica de la estructura, de cómo este campo de fuerza, este campo social, está condicionando la manera que ves el mundo y también va directo a tus sensaciones y sentimientos y te permite tomar decisiones adecuadas si estás en el centro si estás más cercano al centro económico y social que si estás alejado del mismo, ¿no? Que se traduce en exactamente lo contrario. Conductas bien disfuncionales, bien violentas, que parecen de animalitos, como dicen. No estoy muy de acuerdo con eso, me suena un poco pues feo, ¿no? Un tanto injusto para estas personas que siguen siendo seres humanos en condiciones miserables de existencia y que nos hacen parecer, en algunos casos los recordarás como con el psiquiatra, insisto, cuando esté, a personas con deprivación sociocultural, es decir, que no tuvieron ningún acceso, de personas pauperizadas, de la economía más baja, de la pobreza extrema, no tuvieron ninguna posibilidad de acceso a la escuela, a todos los beneficios que enumerábamos, y que al psiquiatra le parecían personas con disfunciones cerebrales, orgánicas, psiquiátricas, ¿no? Y que en realidad pues son desventajas socioculturales, porque no comprendes ni siquiera un concepto, o sea, no tendrías por qué, pero en este sistema se convierte en una desventaja que no sepas el concepto delito, el concepto violación, y a los ojos de un psiquiatra en primera instancia les parece una disfunción orgánica, cuando en todo caso esa disfunción orgánica cerebral estaría condicionada por la deprivación sociocultural. Exacto, ajá. No necesariamente tendría que ser un trastorno o un daño orgánico cerebral. Ah, ¿no? Ok, sí, no, muy bien, colega, bien dicho. Yo también soy psiquiatra, déjame. No me han dado mi título, pero estoy en estas, o sea, sí, no, sin duda, no es que son temas súper amplios, ¿no? Ojalá un día pudiéramos invitar al psiquiatra y platicamos así. No, invitarlo si podemos. Pero de que quiera. Es que no lo he invitado. Es más, diva que la beba Galván cabrón. Oye, lo que también ahorita hablando de estos individuos que tienen mayor o que tienen facilidades económicas, lo que estamos platicando ahorita, me llama la atención un poquito Diego Santoy, ¿no? O sea, en esta historia, mira, es multiplaticada por todo el mundo. Yo no sé qué fue, qué no fue. Cada quien tiene su versión de los hechos, ¿no? Cada quien. Pero el punto es que, independientemente quién hizo qué y quién mató a quién, nuevamente vemos esa estructura de poder en donde adultos matan a niños. O sea, adultos llenos de poder, llenos de fuerza, matan o lesionan o lastiman o tienen este poder, esta ventaja contra pequeños que hay, lo que dicen, ¿no? De que vamos a jugar al perrito, te voy a poner la cuerda acá y órale. O sea, ¿cómo te puedes aprovechar de la inocencia pura de un ser humano, ¿no? O sea, independientemente de que sean pequeños, como estos niños, de lo de Diego Santoy, o por ejemplo, este tipo también de individuos, o sea, que no es que estén trastornados psiquiátricamente, sino es que tienen tanta deprivación sociocultural que incluso también la inocencia la tienen al borde, ¿no? Aunque tengan 40 y tantos años. ¿Te acuerdas alguna vez de algún individuo que veíamos que hasta incluso el propio Cerezo le puso el nombre? O sea, no tiene nombre ese individuo. Sí, claro, y que nació por ahí. Ajá, era un indigente. Y que vivía de las cosas que le aventaba a la gente. Sí, no tenía nombre. En internamiento se lo agregaron y con literalmente. ¿No? O sea, no tenía nombre, no tenía familia, no tenía nada. Y que nuestro amigo psiquiatra afirmaba que ese individuo sí tenía un daño. Un daño orgánico cerebral. Sí, muy bien, colega, muy bien. Ok, colega. Pero producido por la falta de sociabilidad, por las desventajas, por la mala alimentación, por el maltrato social, etcétera, ¿no? Bueno, para mí sería una desventaja sociocultural y ya, ¿no? No tanto sí, como entonces vemos cómo lo social, lo cultural es tan trascendente que puede generar
problemas psiquiátricos verdaderos. Bueno, pero lo que comentas, ¿no? Hay una línea un poquito delgada entre la realidad de un trastorno psiquiátrico a simplemente una súper deprivación sociocultural extrema, ¿no? Claro. Pero bueno, Claro. ese no es el tema de ahorita, colega, entonces, ya que venga nuestro otro colega, lo platicaremos con él. Pero efectivamente, ¿no? O sea, ¿cómo olvidar a este individuo igual inocente? Y tenía que 50 años el individuo y tenía la misma inocencia quizá. 52, 53. Tenía la misma inocencia que estos niños que estamos platicando de lo del caso de Diego Santoy, ¿no? O sea, no nada más, no es la edad, no es la presencia física, sino también la cuestión mental, ¿no? O sea, cómo te encuentres tú a nivel mental y de tu psique. Sí, porque igual se ha sabido de muchas personas que se encuentran en esta situación, que por estar en un mal lugar y en un mal momento terminan siendo culpables de algún delito. Exacto. Sin haberlo cometido, ni siquiera sin saber lo que Claro, pasó. hay muchos casos. Sí, no, exacto. O sea, son temas o comisiones de delitos desafortunados, en momentos desafortunados. ¿Te acuerdas de algún sujeto que vimos? Y te lo he platicado. O sea, que el individuo de 18, bueno, menos de 18 años, en un lugar solitario, decidió hacer una estupidez con sus amigos, robaron, pero por el hecho de estar en un lugar solitario, pues le aventaron como 40 y tantos años, ¿no? De los cuales él estuvo 20 años en la cárcel, pero era menor de edad, ¿no? O sea, como, pues, también hasta incluso la ley se puede aprovechar de este tipo de situaciones, ¿no? En donde no te informan, en este caso no te ponen a un traductor, o sea, tantas cuestiones violadoras o que violentan los derechos humanos de las personas, ¿no? Pero bueno, ya me desvié un poco. No, sí, pienso que más o menos para ir como resumiendo el tema, hay conocimiento criminológico, jurídico, que se puede aprovechar para aplicar nuevos instrumentos de reconfiguración de la dinámica tanto carcelaria como delictiva, pero en tanto se estén topando con los niveles burocráticos y políticos del presupuesto, de las tramas políticas entre grupos de interés, ¿no? Pues generalmente nos vamos a estar topando con todas estas dificultades. Exacto. Tanto para ayudar a las personas en el internamiento como para el proceso científico de comprender la conducta delictiva. Pero, digo, mientras tengamos estos espacios de discusión y se puedan plantear nuevos conocimientos como el que ustedes están intentando, pues seguramente se van a ir produciendo nuevas técnicas, nuevas herramientas de comprensión y aplicación de lo criminológico y de lo sociológico, tanto para la prevención del delito como el tratamiento del mismo. Exactamente, ¿no? Por eso también invitamos a todas las personas para que nos sigan y conozcan ese tipo de temas, ¿no? Porque muchas veces las autoridades o los medios publicitarios noticiosos nos dan a conocer, por lo que hemos platicado, ¿no? Cosas que ellos quieren que nosotros nada más sepamos, ¿no? O sea, mucha gente dice, es que sí, aquí pasó este delito y aquí violaron a tal, pero no, o sea, date cuenta que aquí en Puebla, o sea, en los cerezos de todo Puebla se cometen tantas cosas tan horribles y no tenemos ese conocimiento. Entonces, es una sociedad en general, exactamente, ¿no? O sea, aprovechar ese conocimiento y este medio para hacerlo del conocimiento de todos los demás, ¿no? Por eso digo que dirigir la mirada hacia lo estructural nos permitirá generar nuevas formas de conocimiento de lo delictivo, porque hasta el momento, y es una discusión que tenemos tú y yo desde hace tiempo, centrar la culpa del delito sobre el individuo solamente aísla el fenómeno delictivo a una persona en solitario, cuando en realidad se trata de un problema estructural bien complejo del sistema económico. Y si enfocamos nuestra mirada hacia esa forma estructural, pues creo que vamos a estar en buen camino de batallar contra esas formas tradicionales de ver al individuo delincuente. Exacto, porque el delito y la comisión de ese delito no es fortuita, o sea, no es aislado, no es que se cometió de manera aislada. ¿No? Exacto, o sea, hubieron factores sociales. Exactamente, ¿no? O sea, viéndolo desde el punto de vista criminológico, sociológico, es social, a final de cuentas, ¿no? O sea, y también jurídico, yo voto por la construcción paulatina de un derecho crítico. Es decir, una teoría jurídica que combata las formas tradicionales de entender lo social. Hasta el momento solamente tenemos una manera jurídica de entender el delito, que es la cárcel.
Si un derecho jurídico piensa en estas si un derecho crítico piensa en estas formas estructurales y se olvida un poco del individuo en solitario y lo ve más estructuralmente y todo lo que el sistema económico produce, tal vez también se puedan empezar a generar nuevas dinámicas. Pues sería como la utopía legal, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué? Porque vamos a partir desde el punto de vista social y lo mencionamos en capítulos anteriores. A nuestra sociedad le encanta decir, si esta persona hizo algo, métalo en la cárcel. Y entre más años esté en la cárcel, mejor. Y va a aprender. Pues, cambiar ese pensamiento, sí, claro, para empezar, porque también es muy cierto eso. El dicho es así, que cada sociedad tiene a los dirigentes que se merece. Y aquí es el sistema total que estamos viviendo, porque también la forma de actuar de nosotros. Bueno, sí, es una cuestión social, pero como decíamos, el ejercicio del poder es más grande que las posibilidades individuales que pudiéramos tener, ¿no? Eso creo. Como sea, la generación de un derecho crítico creo que es fundamental para los pasos que se tienen que dar en la construcción de una nueva realidad social, claro, económica, jurídica. Pues es que ahí también pienso... No, adelante. Y pienso que este tipo de debates y de contribuciones pues dan su grano de arena para esta reconfiguración que yo tanto anhelo. Pues sí, claro. Y yo creo que es de manera general, porque estamos de acuerdo que si vamos a llegar a una sociedad, como te decía, utópica, ya no vas a tener miedo a salir en las noches, por ejemplo, ¿no? Ya, si tuviéramos un sistema de verdad bueno, tanto en seguridad pública, un sistema económico bien, la gente de verdad no tendría, vamos a decir a las personas que lo hacen por presunta necesidad, ¿no? De hacer ese tipo de cosas. Es que no habría necesidad si estuviéramos en una sociedad utópica, ¿no? No tendría la necesidad. Exacto. De una persona que delinquiera. Sí, por ejemplo, los Países Bajos, Holanda, hace un par de años cerraron sus cárceles, ya no hay cárceles en Holanda y en Noruega. En Noruega, ¿te acuerdas que te platicaba? Que ahí solo son 2 años y ya, y nadie reincide. Eso parecería mágico y la sociedad más avanzada, etcétera, pero eso que ellos han generado no existe sin relaciones sociales y sin relaciones de poder. Es decir, su estabilidad social, económica, les permite llegar a ese momento histórico. Pero su estabilidad económica y social no se hace sin el aplastamiento de otras economías y de otras sociedades. Bueno, sabemos quién es Holanda, Noruega, países que han ejercido el poder. Bueno, Holanda fue uno de los principales países productores y exportadores de esclavos en la historia y en la conquista de México, exportar esclavos, ¿no? O sea, la estabilidad emocional y económica no se produce sin la explotación de otros, y llegar al momento de cerrar las cárceles tiene que ver con ese proceso. Es decir, yo no diría que es una sociedad ideal, sino que en esa sociedad que aparentemente ideal se esconde una trama de explotación y de miseria de otras comunidades y de otros países, ¿no? África y América Latina son el ejemplo de esa explotación histórica, ¿no? Que permite la estabilidad de Europa y de otros lugares en el mundo. Pero también depende un poquito, o sea, independientemente de lo que estás comentando, pero tú lo comentaste el otro día, no me acuerdo cómo era, pero tienes el gobierno o el sistema penitenciario procesal que tú necesitas, o sea, como que te acoplamos a lo que tú tienes. Es decir, hay diferentes sistemas penitenciarios en todo el mundo, ¿no? O sea, hay muchos, una clasificación muy amplia y muy buena, la verdad. Pero, y lo platicábamos cuando platicamos el tema de sistemas penitenciarios, ¿no? No podemos aplicar aquí en México un sistema al aperto, es decir, a puerta abierta. O sea, en donde lo que decíamos el otro día el famélico. Ni el famélico. El famélico se escaparía, güey. O sea, sería imposible. El sistema penitenciario famélico. Ajá, exacto. En el sentido en el que en la mañana vete a trabajar como una persona normal y regresa y duérmete aquí en la cárcel. ¿Neta? O sea, ¿tú crees que de verdad una persona aquí en Puebla, deja México, aquí en Puebla, neta tú le abras la puerta y le digas vete a trabajar y regresa en la noche?
No tenemos esa cultura. Pero todo esto, y repito y reitero, lo vimos en el sistema penitenciario, todo esto deriva del sistema gubernamental también que tenemos, ¿no? O sea, en tanto, la corrupción existe en todo el mundo, finalmente, pero en algunos países menos que en otros. O sea, tú vete a Estados Unidos, vete a Canadá y respetas a la policía porque la respetas. Aquí te ríes del policía. Uh-huh. O sea, en Estados Unidos ni pienses que te puedes pasar la calle o sea, la banqueta y a la otra banqueta en donde tú quieras. No, ahí apretas tu botoncito y hasta que te dan el paso y aquí te pasas donde quieras. Y si llega el poli es, ¡ay, ya! Te doy 20 pesitos. O sea, ¿pero por qué? 20. Eso ya no sucede. Ándale. 200 para arriba. Bueno, pero algunos se dejan ir con 20, 50. Pero el punto de todo esto es que si tú tienes un sistema gubernamental adecuado en donde les pagues bien, no llegaríamos a la necesidad de las mordidas. O sea, ¿cuánto gana un policía? ¿Cuánto gana un custodio, por ejemplo? En Estados Unidos son respetadísimos los custodios. Yo no me imagino a los custodios de Estados Unidos haciendo el autogobierno que tienen aquí. Sin duda también existen muchas cosas, ¿no? O sea, no dudo que no. Pero en Estados Unidos te paga tu comida el gobierno. Aquí tú tienes que pagar tu comida. En Estados Unidos se hace porque se hace X situación. Y tienen un sistema eléctrico para abrir las puertas. Aquí, pues tú tienes que abrir tu puertecita con tu candadito o sea, súper amateur toda la situación, ¿no? Y dinero lo hay para el sistema penitenciario. O sea, dinero existe para todo, pero nada más que ese dinero, pues ahí está tu gobernador, ahí está tu presidente municipal, tu presidente de la república, comprándose sus aviones y sus tonteras y media, ¿no? Bueno, pero en fin, el punto es que, desde mi punto de vista, para poder evitar alguna de este tipo de situaciones y que un sistema penitenciario sea un poco mejor. Porque, bueno, en Estados Unidos, yo haciendo esta diferencia, en Estados Unidos no es que sea la medida ejemplar, ¿no? También hay un chorro de delincuentes. ¿Por qué sabes demasiado de las cárceles de Estados Unidos? Ay, no sé. Me taparé mi tatuaje que tengo acá. No, pues es que es la verdad, ¿no? O sea, hay gente que... Tengo un conocido que me dijo que otro conocido, que el primo del amigo le dijo... Que hay gente que le gusta vivir en la cárcel. O sea, es que en la cárcel te dan de comer 3 veces al día, sí. Te bañas, no muchas veces, pero pues te bañas, tienes donde dormir, tienes donde comer, tienes un techo y ya. Pero que te lo paga el gobierno. Y aquí, pues, no te paga nada, ¿no? Digo, no, sí, o sea, y hemos visto, ¿no? O sea, ¿te acuerdas cuando entramos a esa celda que estuvo genial? Sí. O sea... Pero finalmente es una celda de 2x2, completamente fría. El CO que te platicaba el otro día, ¿no? Que si te portas mal, pues ahí te va una mantita, ¿no? O sea, y hace un frío, ¿qué tal el frío? Asqueroso, o sea, era insoportable ese frío. Entonces, o sea, ¿bajo qué condiciones también se encuentran, pues, los internos, ¿no? Que finalmente, como bien lo comentabas, pues no dejan de ser personas. Cometieron algo, pero pues están ahí. Si los vas a tener ahí, pues dales una buena vida. Sino, ¿para qué los tienes? ¿No? Sí, insisto que un problema fundamental es que la cárcel es la única respuesta oficial que se tiene para las conductas delictivas. Y en tanto eso siga así, bueno, actualmente la ley de ejecución penal trata de reconfigurar esos criterios, pero como que reconfigura más o menos lo conceptual, lo teórico, incluso hasta movidas económicas y presupuestales, pero no resuelve el problema cultural. Exacto. Es decir, que si por ejemplo le subes el sueldo a policías, custodios, etcétera, pues está bien, ¿no? Absolutamente, hasta es justo. Pero resolver lo económico sin resolver lo cultural, pues está condenado al fracaso, ¿no? Y recordemos que tenemos una constitución política de 1854 con reformas en 1917, otras reformas casi 100 años después, 2011 y 2016, que en esencia es de 1854, es decir, monárquica, y que ya no se tendría que reproducir actualmente porque las condiciones sociales y económicas han cambiado drásticamente, y eso incluye lo carcelario. Y aparte tenemos legislaciones sustantivas penales y civiles copiadas de otros países, ¿no? O sea, ni siquiera son nuestros. Claro. Ajá, que los copiaron, los pasaron en inglés, mal copiados a español, pero... que decíamos de producir nuevo conocimiento basado en las condiciones de este territorio, creo que es una buena propuesta. O sea, insisto, no es una situación de individuos, sino de sistema.
Pero yo creo que con diferentes acciones podrías mejorar paulatinamente el sistema, ¿no? O sea, que lo ideal sería cambiar la cultura, pero también cambias la cultura dando educación, y la educación la cambias dando también economía, ¿no? O sea, proporcionando los medios económicos idóneos, equitativos, no igualitarios, pero sí equitativos, e incrementaría la educación finalmente, ¿no? O sea, sí, ajá, exacto, claro. ¿No? Como que de manera paulatina y proporcional. Es que yo creo por ejemplo, actualmente en México, en materia de políticas públicas, lo que necesita implementar mayormente es económica, seguridad pública y educación. ¿Por qué? Porque la económica te estabiliza tu sociedad. Para cual tenemos un problema terrible de inseguridad. Totalmente. Es que es lo que también platicábamos de la evolución del derecho penal, pero ¿hasta cuándo algunas medidas son buenas? Pero ¿hasta cuándo este tipo de medidas se ven como una desevolución del derecho penal, ¿no? O sea, como el ojo por ojo, en los linchamientos que han habido. Pero es que, o sea, no estoy de acuerdo con esas cosas, pero las puedo entender porque el gobierno no hace nada. Y en tanto no hago nada, si no hace nada el güey ese, pues yo lo mato por mi propia cuenta, porque el gobierno me está apoyando, ¿no? O sea, son temas que no deberían realizarse porque son incorrectas jurídicamente, pero que se realizan basados en tú no me ayudas, yo lo hago. Sí, o sea, son temas muy complejos. La cuestión de derechos humanos. También, claro. O sea, en ambas partes, ¿no? Porque también es muy cierto que hay abusos de las autoridades igual garrafales, pero cuando un policía daña a un delincuente, luego igual, derechos humanos. Exacto. O sea, estamos ni para dónde. Es que es eso, ¿no? O sea, es que hay que cambiar todo así de raíz, cortar todo, aventarlo todo y empezar, ¿no? Pues educando, ¿no? Pues está cabrón. Sí, la verdad. Ya viéndolo así. Híjole. Nuestra conclusión. Vámonos a Holanda. Lógica, sociológica, jurídica, está cabrón. Está cabrón. Y nos vamos a Holanda a partir de mañana. O sea, mañana pues sí, allá ya es legal, ¿no? ¿Qué? Chale. Sí. Oye, pues, Rolas, la verdad estamos súper felices. Y Barrios, yo no. Así de famélico jamás. Famélico y Barrios. Famélico y Barrios están súper felices de que hayas estado aquí con nosotros platicando estos temas. No será bueno, espero que no sea la segunda y última. Segunda y última vez, porque tenemos un chorro de temas súper padres para analizar, para criticar, y pues espero que nos regales tiempo después para poder seguir analizando estos temas. Sí, claro, pues yo les repito, estoy muy contento de estar acá y sobre todo animado de que se produzca nuevo conocimiento. Y si este espacio y otros similares sirven para producir conocimiento que rompa las cadenas de la teoría tradicional, de la criminología tradicional y las formas en que hemos comprendido hasta este momento lo carcelario y principalmente lo delictivo, pues fascinado, ¿no? De poder contribuir al pensamiento crítico y a las maneras de reconfigurar la forma en que percibimos la realidad, ¿no? Muy contento, Barrios. Famélico. Famélica. Pues te agradecemos muchísimo por haber estado acá. Sí, exactamente. Pues ya están. Les agradecemos muchísimo. No se pierdan. Les agradecemos muchísimo que hayan estado en este episodio. Estuvo súper interesante. Por favor, suscríbanse. Denle campanita para que les lleguen notificaciones de nuevos videos. Y déjenos sus comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Compartan.